buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a conocer nuevamente el patrimonio del Salón de Cabildos. Para esta exposición tenemos a un buen amigo, Juan Carlos Briones, que es diseñador gráfico por la Escuela Nacional de Artes de la UNAM. Y bueno, vamos a iniciar con una breve descripción del acervo con el que cuenta el Salón de Cabildos para después pasar a la conferencia y conocer parte de la Ciudad de México y sus alrededores a través de la mirada de Casimiro Castro. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos. Estamos desde el antiguo Salón de Cabildos del Ayuntamiento de la Ciudad de México y vamos a hablar esta tarde con ustedes de un tema apasionante, de las litografías de Casimiro Castro. Pero como pueden ver aquí en este espacio, no solo tenemos imágenes de Casimiro Castro, sino de quien fue su maestro, Pedro Gualdi. Estas son algunas litografías de Pedro Gualdi, que es quien va a ser el maestro de Casimiro Castro. Pedro Gualdi vive en el último periodo del siglo XVIII, principios del XIX, y publica estas litografías de las que aquí podemos ver unos ejemplos en 1826. Y tenemos aquí varios ejemplos de lugares emblemáticos de la Ciudad de México. En primer lugar, en la parte de arriba tenemos el edificio del ayuntamiento, que lo tenemos aquí del lado derecho, y a la izquierda el mercado del Parián, que estaba ocupando una parte de lo que era la Plaza de la Constitución. Aquí se ve perfectamente, con unos detalles también muy interesantes. Ahora podemos ver que se recorre todo lo que son los arcos del edificio del ayuntamiento, y sin embargo aquí la última parte está cerrada. Eso es algo que cambió en algunas de las modificaciones que tuvo con los años, incluso otros 2 pisos que se le agregaron con el tiempo, y sobre todo también pues la desaparición del mercado del Parián. Antiguamente, por este espacio, por esa calle que se ve ahí, que se va al horizonte, corría el canal de la Sequía Real, uno de los brazos del antiguo canal de la Viga, y que surtía de los menesteres más necesarios a la Ciudad de México. En esta litografía de la parte de abajo vemos el patio de la Real y Pontificia Universidad de México, cuando estaba en el centro precisamente la escultura de Carlos IV, el famoso caballito, que después pasó a mediados del siglo XIX al cruce de Bucareli. Y lo que es Reforma, bueno, cuando pasó ahí todavía no existía Reforma, imagínense el tiempo que ha pasado. Y después, pues ya hacia 1979 por ahí, es que va a pasar esta escultura icónica de la Ciudad de México a la Plaza Tolsá. Pero hay un detalle interesante en esta litografía, que es este enrejado que está en la parte de acá. Esta es una valla en donde cubría o protegía a la Coatlicue. Ahí es donde colocaron a la Coatlicue cuando la encontraron en la Plaza de la Constitución. En fin, son infinidad de detalles lo que podemos ver siempre en las imágenes. En esta otra, por ejemplo, que es muy interesante, es una vista de la zona norponiente de la Ciudad de México en aquel entonces. Estamos hablando de este primer tercio del siglo XIX, en donde podemos apreciar, entre otras cosas, el convento de San Francisco, la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad, ahora dedicada a Nuestra Señora de Lourdes, que era parte del Colegio de Niñas. Se ven siguiendo esta calle que correspondería a la actual Isabel la Católica, primero el Hospital del Espíritu Santo y enseguida la iglesia de la Profesa. Esta imagen, el boceto lo toma estando en una de las torres de la iglesia del convento de San Agustín, torres que ya desaparecieron, en el edificio que albergó después a la Biblioteca Nacional. También podemos ver la techumbre del teatro principal. El teatro principal de la Ciudad de México antiguamente fue el Coliseo Nuevo. El Coliseo Viejo estuvo en 16 de septiembre, que incluso en algún momento le dio nombre a la calle. Coliseo Viejo, 16 de septiembre, Coliseo Nuevo o Coliseo, este tramo de Bolívar. Y bueno,
siempre un lugar emblemático en la Ciudad de México, pues va a ser la Alameda Central. Y no pierde oportunidad este artista italiano en hacer este retrato de la Alameda Central y sobre todo de los tipos de las personas que había. Eso es algo que va a retomar Casimiro Castro junto con otro de sus maestros, que va a ser Claudio Linati, el mostrar a las personas, cómo eran las personas, pero con esta visión muy peculiar que se tuvo durante el siglo XIX, de poner, de retratar a estas personas, incluso cuando tenían un aspecto miserable, de una forma artística, que no se viera como tal, algo que iba a venir a denunciar posteriormente la fotografía. Vamos a empezar con las litografías de Casimiro Castro, nada más que esta primera todavía es de Claudio Linati, que precisamente, de Pedro Gualdi, en donde vemos la fuente de la Libertad, que estuvo en el Paseo de Bucareli. Esta fuente estaba donde actualmente se encuentra el reloj chino. Lo que vemos en la parte posterior es el edificio de la Ciudadela. Entonces aquí nos alcanza a retratar este monumento que fue este espacio de la Fuente de la Libertad, que en un momento dado se retira con la intención de construir ahí un monumento a Juárez que nunca se llega a concretar. Y ya posteriormente, cuando son las fiestas del centenario, o con ese marco, es que se va a colocar ahí el reloj chino, mismo que, como sabemos, se destruyó durante la Decena Trágica y se reconstruye con las formas con las que ahora lo conocemos. Y pues muy bien, pasamos ya a nuestro artista, que es Casimiro Castro, en este que fue un libro que se resultaría fundamental en este tipo de imágenes durante el siglo XIX, que es México y sus alrededores. No solo participa Castro, hay otros artistas, pero Castro es el que hace el mayor número de láminas y también es el más destacado. Hay que recordar que la litografía, una técnica de grabado que trae a México precisamente Claudio Linati, es como menciona su nombre, litos, piedra, y el grafos es el dibujo en piedra. Le proporcionaba al artista una gran libertad para poder trabajar en el detalle, y es lo que vamos a ver en los trabajos de Castro, esta minuciosidad en el detalle que lo hace un artista único. Aquí tenemos pues también un lugar emblemático de la Ciudad de México, la Plaza Guardiola, que después, cuando tuvo el monumento a Morelos, que se colocó ahí en la época del Imperio de Maximiliano, se conoció con el nombre de Plaza Morelos. Pero bueno, esta imagen es anterior, y les platico esto de lo de Morelos, porque de este álbum de México y sus alrededores se hicieron no solamente el ejemplar de mediados del siglo XIX, que estamos hablando de 1854 a 56, que se hace el primero, sino que se hicieron otras ediciones posteriores. Cambiaban en la presentación, algunas tenían color, algunas iban solamente el dibujo, pero bueno, aquí podemos ver siempre lo que va a servir de referencia ahora que no existen tantas de estas construcciones coloniales, pues lo que es la Casa de los Azulejos, el antiguo palacio de los condes del Valle de Orizaba. En ese entonces, adjunto, donde ahora está el anexo Guardiola del Banco de México, estaba precisamente la casa de los marqueses de Santa Fe de Guardiola. Enfrente, donde ahora tendríamos a la Torre Latinoamericana, estaba primero la casa del capellán y adjunto la capilla, que bueno, con ver el tamaño de ese templo, pues más que capilla es una iglesia como tal, de la Tercera Orden de San Francisco, y junto el acceso, que es lo único que existe de esta parte. Ya más atrás estaba la capilla de Aránzazu y luego la de los Servitas, etc. Y esta es la imagen que deja para la posteridad Casimiro Castro, y aquí la podemos observar en este salón de cabildos con lujo de detalle, ¿no? La escena costumbrista, los carruajes, los trajes de la época, porque de hecho algo que pretendía retratar este volumen, este libro, era la vestimenta de las personas en ese tiempo. Y pues rescatando también el trabajo de Linati,
Linati, el trabajo que hace acá en México es una serie de dibujos costumbristas también, de oficios y trajes militares que existían acá en México. Y aquí rescata dos de ellos, Casimiro Castro, dos de los oficios. Uno que es el vendedor de manteca, que es el que tiene esa cazuela en la cabeza. Y junto está el vendedor de pulques, que los llevan las odres, que es este saco que se hacía con la piel del cerdo. Por eso es que tiene unas como patitas. Eso a mí de niño siempre me causaba mucha curiosidad. No sabía qué podría ser eso. Y pues bueno, resulta que es la piel del puerco que limpiaban, curtían y la llenaban de pulque, y así es como lo iban a vender. Y en la parte de atrás, como marco a esta escena bucólica, pues tenemos al Palacio de los Condes de San Mateo y Valparaíso, que es la actual sede del Banco Nacional de México, ¿no? Y aquí, con una curiosidad, tiene un piso más, porque es uno de estos edificios novohispanos que tenían tan alto ese segundo nivel, que tenían un entrepiso. En algún momento estuvo así, mostrando los tres niveles, ¿no? El planta baja, un primer piso y el segundo. Ahora solamente se le ven dos niveles. Pues muy bien, vamos a seguir viendo estas impresionantes imágenes que se conservan aquí en el Salón de Cabildos del antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México. Y pues bueno, continuando con nuestro ilustre artista mexicano, oriundo del Estado de México, Casimiro Castro, tenemos otras 4 imágenes muy interesantes, con mucho detalle. Platicarlas así resulta muy corto el espacio, prácticamente cada una de ellas se llevaría un programa, pero bueno, podemos ver primero en la parte de arriba el canal de la Viga, el antiguo canal de la Viga, que fue trascendental para la Ciudad de México en cuanto al abastecimiento de los enseres necesarios para la subsistencia de la misma. Prácticamente todo lo que eran verduras, aguardientes, comestibles, llegaban a través del canal de la Viga. Y aquí lo tenemos a su paso por el pueblo de Iztacalco, ¿no? La iglesia que aparece por ahí en la imagen es la de San Matías Apóstol, que es una construcción que se debe a José Miguel de Rivera Saravia, el mismo artista que construyó en su momento el Colegio de las Vizcaínas. Es que también hay que rescatar a estos artistas de la época novohispana, porque luego nos vamos nada más con uno, y hubo varios y muy trascendentes. Perfecto. Una curiosidad es que aparece un barco de vapor que sí hubo en el canal de la Viga, ¿no? Parece mentira, parece que es una ocurrencia del artista, porque eso también es cierto. En este tipo de estampas, los artistas solían darse ciertas libertades, que es lo que alejaba luego de la realidad tácita a estos cuadros de una realidad como tal. Porque cuando vemos fotografías de los lugares, muchas veces no es este ambiente de fiesta, sino retratan muchas veces unas situaciones que no eran tan favorables en la ciudad. Pues bueno, este es el paso del canal de la Viga o canal de Iztacalco, porque pasa precisamente en este momento por el pueblo de Iztacalco, y vemos todos los árboles, los ocotes, las chinampas en este pueblo, orgullosamente lacustre, y que todavía conserva algo de esa tradición. Bueno, en la parte de abajo, aquí tenemos la Alameda Central, el parque icónico de la Ciudad de México, que curiosamente, ¿no? Originalmente era un parque con una traza cuadrada, pero ya para el siglo XVIII va a absorber la parte poniente, que pertenecía al Tianguis de San Hipólito y otros espacios, para hacerse de esta forma rectangular con la que ahora lo conocemos. A su lado izquierdo resalta la imagen del templo del convento de Corpus Christi, que es una construcción de Pedro de Arrieta de 1724,
y que el convento era precisamente para indias caciques. Es el primer convento que se hace para indígenas en la Ciudad de México. Y la antigua calzada del Calvario, que ahora es la Avenida Juárez. Calzada del Calvario porque en este lugar hubo sendas capillas que estaban relacionadas con las estaciones del Vía Crucis, siendo la última y más importante de ellas, donde trabaja creo que Medina Vargas, la de El Calvario, la dedicada al Calvario, que estaba muy cerca de este cruce que también es uno de los emblemáticos de la Ciudad de México, que es el de Bucareli, Reforma y la Avenida de la República, ¿no? Que sería la extensión más al poniente. Que imagínense ustedes, antiguamente la calle de la República, que va al Monumento de la Revolución, tenía el nombre de calle del Ejido, porque estaba ya dentro de lo que eran los ejidos de la Ciudad de México, ¿no? Entonces ya estábamos afuera de la Ciudad de México, en ese espacio que ahora pertenece a la colonia tabacalera. Aquí se alcanza a ver el redondel de la Plaza de Toros del Paseo Nuevo, que viene a sustituir a la antigua Plaza de Toros de San Pablo, que era una construcción todavía de madera. Esta ya era de mampostería y fue la más importante durante el siglo XIX, se puede decir. También aparece el antiguo convento de San Diego, que ahora es el Laboratorio de Arte Alameda, ¿no? Que muy interesante, decían que tenía una huerta adjunta junto a la casa del noviciado, que siempre se caracterizó porque vendían o tenían de las mejores hortalizas y frutos de la ciudad, ahí se cultivaban, tanto que cuando desaparece como convento, como una edificación religiosa, en ese espacio, en lo que era la huerta, se hizo un jardín botánico que fue también muy famoso en su tiempo. Del otro lado, pues bueno, lo que ahora es la Avenida Hidalgo, aquí tenemos el espacio que cambiaba de nombre, como cambiaban muchos en la Ciudad de México, dependiendo la construcción, dependiendo algún personaje ilustre, alguna leyenda, cambiaban de nombre. Entonces, por algún tiempo, la calle de lo que hoy es Avenida Hidalgo, pues llevó el nombre de Puente de la Mariscala, llevó el nombre de San Juan de Dios, llevó el nombre de Santa Veracruz, precisamente porque estaban estos templos a su vera. Y en la parte de atrás, aquí sería la parte derecha, vemos primero el templo de San Hipólito. Ustedes saben, aquella antigua capilla de los mártires que manda a levantar Cortés una vez terminada la conquista, dedicada a San Hipólito por el día en que se logra la conquista de México, 13 de agosto, y en nuestros tiempos pues sigue siendo un centro de peregrinación, porque ahí ahora tiene mucho culto la advocación de San Judas Tadeo, y atrás de ella está la iglesia de lo que fue el Colegio de Propaganda Fide de San Fernando, ¿no? Actualmente todavía está abierta al culto. Pues muy bien, esta es también una imagen muy interesante, se logra ver todo lo que hay más allá al poniente, lo que serían las colonias tabacalera, parte de la Juárez de este lado, pues todavía despobladas. Y un detalle muy interesante, el globo. ¿Por qué resulta interesante? Porque se aprovechó de este medio, Casimiro Castro, para hacer muchos de los bocetos que dieron lugar a estas impresionantes litografías. Pero hay que reconocer, ¿no?, esa memoria fotogénica de Casimiro Castro, porque no era solo un boceto lo que podía hacer en el globo, y ya los detalles los iba él haciendo conforme lo que había visto. Muy bien, esto es en cuanto a la Alameda. Aquí en la parte de arriba, pues bueno, tenemos nada menos que el lugar desde donde estamos transmitiendo el día de hoy, que es el antiguo ayuntamiento de la Ciudad de México, con el aspecto que tenía a mediados del siglo XIX, como ustedes pueden ver, totalmente diferente a lo que es el edificio el día de hoy, que tuvo una reconstrucción profunda cercano a 1910, para estar listo para las fiestas del centenario. Se le agrega un piso más. Más adelante se le va a agregar otro piso y un remate diferente a los torreones. Aquí era un palacio municipal, sí muy digno, pero
poco tenía que ver con el palacio que es ahora. Del lado derecho, pues el tradicional portal de mercaderes, muy importante para la Ciudad de México. Ahí es donde se dice que tradicionalmente, para cuando eran las fiestas de Día de Muertos, se vendían las tradicionales calaveras, las tumbas con un juego de hilos y los dulces de alfeñique, se vendían en ese lugar, el portal de mercaderes. Del otro lado del palacio del ayuntamiento, ustedes pueden ver que hay un edificio muy cercano. Ahora no está así, obviamente, porque está ahí la apertura de la avenida 20 de noviembre. Aquí en ese entonces era un pequeño callejón, que dicen que no medía más de 2,5 metros, imagínense, estrechísimo, que tradicionalmente se conoció como el Callejón de la Diputación, también como Callejón de San Bernardo, o simplemente Callejuela, lo vamos a encontrar en algunos mapas. Y muy bien, en esta parte de abajo podemos ver la villa de Tacubaya, que bueno, de los lugares que tal vez han cambiado más drásticamente en la Ciudad de México, pues tenemos Tacubaya o Tacuba. En este caso es identificable, tal vez por lo que son las avenidas, que con el tiempo son como cicatrices de lo que fue la Ciudad de México. Aquí vemos el Triángulo de Tacubaya, conocido, que es donde actualmente está el edificio Ermita, en el vértice, y lo que podemos ver en esta imagen, aquí, bueno, las calles que se abrirían a partir de ese vértice son Avenida Jalisco y Avenida de Revolución. Bueno, en este espacio pues vemos este camino a Tacubaya, pues bueno, sería parte actualmente del circuito interior, nada menos. Y la casa que destaca en primer plano es precisamente la hacienda de la Condesa de Miravalle, que le dio nombre a una de las colonias más famosas de la Ciudad de México, la colonia Condesa. Y pues bueno, aquí sí es como verlo con lujo de detalle, las casas, las quintas que había en Tacubaya de la gente adinerada de la Ciudad de México, que prácticamente la mayoría pues han desaparecido. Y en primer plano, pues bueno, vemos aquí cómo está el ganado, aquí un ganado vacuno se ve, ovino, no sé, pastando en las inmediaciones de Tacubaya, ¿no? Algo que pues bueno, en la actualidad sería algo imposible de siquiera imaginarlo, ¿no? Totalmente urbanizado. Pues muy bien, amigos, estamos ahora en este último tramo de las litografías que se conservan aquí en el Salón de Cabildos del antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México. Y pues bueno, estas pues son de mis favoritas, lo tengo que decir, porque representan lugares que siempre desde chico me llamaron la atención en la Ciudad de México y que se me hacen particularmente muy representativos. En esta primera, la de aquí abajo, vemos el amplio muro de lo que fue el convento de San Francisco, mirando hacia el poniente, es decir, estaríamos parados sobre lo que hoy es el eje central, viendo este muro, que imagínense, la construcción del convento de San Francisco abarcaba desde lo que es Madero hasta Venustiano Carranza, es decir, 2 manzanas. Era inmenso, en su momento fue el más grande de México o de la Nueva España. Y pues aquí en este retrato que hace Casimiro Castro del lugar, en donde pues bueno, pasa a parte del ejército, porque hay que recordar que le toca una época convulsa, o sea, lo que retrata en sus litografías poco tiene que ver con la realidad que vivía el país en ese entonces. Fue una época de constantes guerras. Él está en este periodo de transición entre el final del gobierno de Antonio López de Santa Anna y se va a prolongar su trabajo con las distintas ediciones y algunos reacomodos que va haciendo en las mismas de sus litografías desde esta época de 1854 hasta por lo menos 1875, ya totalmente después de la República restaurada. Entonces va a haber cambios.
pero sí era una época convulsa y no es algo que se vea en las litografías, más bien son unas imágenes, ya lo decíamos antes, bucólicas de la Ciudad de México, ¿no? Que dan ganas de ver. Y es lo que trataban también de hacer, o sea, la intención de estos cuadros de costumbres era precisamente una especie de promoción del espacio, del lugar, en otros ámbitos, en otros medios. Y pues bueno, les comentaba de esta. Lo que es reconocible en estos tiempos es la parte final. Aquí esta cupulita corresponde a la capilla de San Antonio en el convento de San Francisco, y que ahora en la parte de abajo tenemos ahí la librería Juan José Arreola, si no me equivoco, del Fondo de Cultura Económica. Es justo la esquina de Venustiano Carranza con el eje central. Todo el resto del edificio que vemos aquí desapareció, y desapareció una iglesia adjunta, una capilla adjunta, la de el Cristo de Burgos o San José de los Españoles, en fin, todo desaparece. Abren una calle que va a ser 16 de septiembre, aunque originalmente se llamó primera calle de la Independencia, como es ahora la parte de enfrente, pero la primera fue la que se abrió a través del convento, a partir de 1856, si no me equivoco. Muy bien, en la parte de arriba tenemos este espacio que para mí resulta emblemático, para mí resulta que es el punto que le da nombre e identidad al barrio de la Merced. Ese cruce de Puente de la Merced con el Canal de Roldán. ¿Y por qué? Porque precisamente es en ese espacio donde se da esta confluencia de lo que le da identidad al barrio. Esto es el comercio que se ejercía a lo largo del canal de Roldán, el convento de la Merced, que es el primer edificio que aparece en la parte izquierda, que incluso tiene a un fraile mercedario ahí asomándose y viendo, como dirían por ahí, a la cámara, ¿no? Está en ese balcón el fraile mercedario, reconocido por su túnica blanca, y el cruce del Puente de la Merced, que ahora tiene el nombre de Merced, y cruza como Manzanares, ¿no? Es Plaza de la Merced y Manzanares. En este espacio, justo donde está el fraile, que era parte del convento, se destruye a mediados del siglo XIX, hacia 1861, pero es una destrucción prolongada. Queda una pequeña plaza que se conocerá en algún tiempo como Plaza de las Atarazanas, y ahí mismo van a levantar el Mercado de la Merced, el viejo Mercado de la Merced, precisamente para darle algo de orden a esto, a esta vendimia que se hacía ahí en las calles, y que, bueno, es como parte del sello del barrio de la Merced hasta estos tiempos. Entonces ahí está el canal, que también es parte esencial. ¿Por qué? Lo contábamos con la litografía que vimos con anterioridad, que a través del canal llegaba el comercio a la Ciudad de México. Entonces, en este espacio de la Merced es donde se concentraba la gente, pues para comprar un poco más barato que en los mercados que estaban ya dentro de la ciudad. Y bueno, al fondo vemos siempre que va a destacar como elemento de estas vistas que se hacen desde este espacio, la torre campanario de la iglesia de la Santísima. Y también se van a ver acá en primer plano, atrás de ese edificio, la cúpula y el campanario de Jesús María, ¿no? Edificios todos emblemáticos de lo que es el barrio de la Merced. Y al fondo, la cúpula que se ve más grande, pues va a ser la de Loreto, que también en su momento, bueno, durante la colonia fue la cúpula que tuvo mayor dimensión, fue la cúpula más grande que se hizo durante el virreinato de la Nueva España. Vamos a poder apreciar primero, en la parte de abajo, es la Plaza Mayor, en una vista que está desde la catedral viendo hacia el sur. Entonces podemos ver primero el espacio que corresponde al Zócalo. Ustedes pueden ver que no es con el trazo dimensional que tiene actual. Tenía este espacio muy amplio entre lo que es el Palacio Nacional
y donde empezaba realmente la plancha, y que pues bueno, con el tiempo se ganó espacio la plancha, ¿no? Este lugar desapareció. En la parte posterior podemos ver el Portal de las Flores, que ya para el siglo XX va a ser sustituido por la construcción del edificio nuevo del Departamento del Distrito Federal en ese entonces, y que es un edificio que pretende ser gemelo, es en estilo neocolonial, gemelo del ayuntamiento que vemos en este espacio, ¿no? El edificio del Ayuntamiento de México, ahí se aprecia, en esta estupenda toma que hace Casimiro Castro desde las torres de catedral. Aquí, bueno, nunca terminaríamos al ver y referenciar a cada uno de los campanarios que se aprecian, pero bueno, podemos mencionar el más grande, que es el de San Agustín. Se decía que esta iglesia, en suntuosidad, magnitud y en la altura de sus campanarios, es la que le hacía competencia, por decirlo de algún modo, a la Catedral Metropolitana. Y pues bueno, el Zócalo, precisamente este redondel, es esa base, ese cimiento del Zócalo o base de lo que iba a ser el monumento a la Independencia, que nunca se construyó ahí, un proyecto de Lorenzo de la Hidalga. En la litografía superior, pues bueno, es el centro neurálgico del barrio de San Juan, un barrio de indios que estaba en la parte poniente de la ciudad, y que en el tiempo en que hace este dibujo Casimiro Castro, se encontraba ahí el mercado llamado Iturbide, que bueno, después familiarmente y de forma popular se conoció como Mercado de San Juan. Este Mercado de San Juan después sustituyó a este, que era de madera, el Mercado Iturbide era de madera, fue sustituido por uno de mampostería y hierro en la época porfiriana, que a su vez fue sustituido en los años 50 del siglo XX, del siglo pasado, por 5 mercados que se distribuyeron ya por la zona, ¿no? El mercado del Salto del Agua, el mercado de Flores, el mercado famoso de alimentos exóticos de San Juan, es también parte de este conjunto de 5 mercados. Aquí quedó el mercado de artesanías, que todavía existe, y uno más que se hizo donde es uno de los accesos del metro Salto del Agua, que desapareció. En la parte posterior pues destaca las torres y las cúpulas de la parroquia de San José. Esta parroquia es muy importante en la ciudad, muchas veces como que no se ha detenido a ver la importancia de este espacio, porque es la que guardó el archivo de la antigua capilla de San José de los Naturales del convento de San Francisco. Cuando desaparece aquella, mandan todo el archivo a esta, por eso también es que adopta el nombre de San José. Y justo también porque en la parte de atrás estaba muy cerca, en distancia, el hospital de San José de los Naturales, porque toda esta era una zona indígena, era un barrio de indios. Del otro lado destaca la cúpula de una construcción robusta pero sencilla, muy sobria, de lo que fue el convento de San Juan de la Penitencia, que precisamente es lo que da nombre al barrio, el barrio que originalmente van a evangelizar y van a establecer en una pequeña capilla los franciscanos dedicada a San Juan Bautista. Y bueno, en ese mismo espacio es donde se va a levantar finalmente el convento de San Juan de la Penitencia. Este ya desapareció y curiosamente fue sustituido por otra iglesia, por otro edificio religioso. Ahí es donde está actualmente el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, conocido popularmente como la Iglesia del Buen Tono. Es lo que está en ese espacio, que al parecer la idea original es que para sustituir esa iglesia se construyera ahí un teatro, un cineteatro, pero sí hubo muchas protestas por parte de la comunidad alrededor del espacio por la destrucción de la iglesia. Entonces optó Ernesto Puig-Givet, en una solución salomónica, en construir mejor una iglesia más, ¿no? Y es la que está actualmente ahí, que es obra de Miguel Ángel de Quevedo.
Y pues bueno, de este convento de San Juan de la Penitencia, de concepcionistas, existe todavía la reja de lo que era el coro alto, que la tenemos en la entrada del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, es lo que está en la parte de arriba, y una réplica en la parte de abajo en la entrada al bosque, ¿no? Por eso es que tiene esta forma así como de arco, porque era precisamente la reja del coro alto de la iglesia del convento de San Juan de la Penitencia. Por eso es que, como les comento, amigos, estas son de mis favoritas, sobre todo estas dos de arriba, puede ser que son de las obras de litografía de Casimiro Castro, de las que más me gustan. Muy bien, amigos, continuando con esta presentación de las litografías de Casimiro Castro, aquí en el Salón de Cabildos del antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México, estaba viendo esta situación muy interesante de nuestro artista. Les mencionaba yo que él se inspira en el trabajo de Claudio Linati y que Pedro Gualdi incluso va a ser su maestro. Claudio Linati vivió de 1790 a 1832, vivió solamente 42 años. Y les digo por qué me llaman la atención, porque Pedro Gualdi, que vive de 1808 a 1857, muere a la edad de 49 años. Y Casimiro Castro, que él vive de 1826 a 1889, muere a los 62 años. Es decir, la esperanza de vida en el siglo XIX no era muy amplia. Claudio Linati, pues de 42 años, Pedro Gualdi a los 49 y Casimiro Castro, que ya, bueno, se puede decir en ese entonces de una edad avanzada, muere a los 62 años. Pero, ¿cuáles fueron los trabajos que influyeron a Casimiro Castro? De Claudio Linati es un libro que presenta de trajes civiles, militares y religiosos de México, de 1828. Pedro Gualdi va a presentar el Monumentos de México, tomados del natural y litografiados por Pedro Gualdi. Estos dos artistas italianos, ambos, son los que van a influir de manera importante sobre Casimiro Castro y su trabajo. Casimiro Castro, como mencionábamos, va a tener este trabajo importante en el México y sus alrededores, que es una colección de monumentos, trajes y paisajes al natural. También trabajan otros artistas como Juan Campillo, Auda y Rodríguez. Publicado originalmente en 1855-56 y, como les decía, tuvo reediciones donde se hicieron algunas adecuaciones en años posteriores. Las litografías que vamos a ver ahora van a ser de la publicación de 1875, que incluso va a empezar con un mapa de la época. Otro álbum en el que participa de estos álbumes costumbristas Casimiro Castro es el álbum del ferrocarril mexicano, que fue publicado en 1877, aunque fue terminado en 1872, justo el año de la muerte de Juárez. Pues bien, vamos a empezar a ver las imágenes. Primero, de estos dos personajes que influyen en Casimiro Castro, unas cuantas para no desviarnos mucho del tema. Claudio Linati, como les comentaba, hace imágenes de tipos y también de héroes mexicanos, y una de estas pues va a ser el aguador, que aquí lo tenemos, precisamente como se mostraba en aquel tiempo, con unos mecapales colgados de la cabeza. Llevaba el agua a las casas, porque recuerden que no había agua corriente, no era común que tuvieran sus tuberías, sus mercedes de agua, era solo para ciertas personas normalmente acomodadas. Esta imagen, que es precisamente
el comerciante con odres de pulque, que como lo vimos en el salón en donde estábamos anteriormente, es donde cargaban esta bebida tan del gusto popular en México, que bueno, tuvo una decadencia hacia el final del Porfiriato y al final del siglo XX, pero bueno, parece que tiene una nueva época de auge el pulque. Este otro tipo es el vendedor de galletas, ¿no? Muy parecido al que aparece con la venta de manteca, también carga la canasta sobre su cabeza. El lépero o vagabundo, ¿no?, que retrata aquí Claudio Linati. Recuerden que todas estas imágenes son de 1828, de tipos populares, sobre todo de la Ciudad de México. Y esta que me parece interesante es un monje mercedario viajando y está dando una caridad a un mendigo, a un menesteroso, y me llama la atención porque me recuerda mucho a esta imagen tan difundida de San Martín Caballero o San Martín de Tours, cuando ofrece caridad a un afligido. Y aquí el retrato del cura Morelos, ¿no?, que son de los personajes históricos que retrató Linati. El sereno como uno de los personajes típicos. Y eso es todo en cuanto a Linati. Vamos a ver ahora algunas imágenes que ya vimos también en la sala anterior de Pedro Egualdi. Aquí vamos a poderlas apreciar un poquito más, un poco más de detalle. Esta imagen del ayuntamiento con el mercado del Parián enfrente, ¿no?, que hay pocas imágenes que se hicieron de este emblemático inmueble, el Parián, que era el mercado en donde en la época virreinal se comerciaban los artículos que llegaban a la Nueva España por la nao de China o la León de Manila. Era el mercado de los pudientes, por decirlo de algún modo. Esta otra imagen pertenece al claustro del convento de la Merced, que también es una de las más aplaudidas de Pedro Egualdi, porque se aprecia la exuberante decoración del claustro de la Merced, que afortunadamente aún se conserva, gracias mucho al trabajo de Gerardo Murillo, doctor Atl, a principios del siglo XX, que lo toma como su casa y evita la destrucción a la que estaba prácticamente destinado. Y en la parte posterior de esta imagen es muy interesante cómo se aprecia la techumbre de dos aguas del templo del convento de la Merced, que era un emplomado de láminas de zinc. Y es curioso e interesante porque fue la única iglesia en la capital de la Nueva España que conservó este tipo de techo, que esta era una cubierta para un artesonado fino de madera que tenía en la parte interior. Para el siglo XVIII prácticamente todas las iglesias cambiaron estas techumbres por bóvedas y mampostería. Y sin embargo, el convento de la Merced permaneció con este tipo de techo y emplomado hasta su destrucción alrededor de 1861, del 61 al 68. Se comenta que la destrucción fue lenta porque se atraviesa el periodo del Imperio y ahí hubo un poquito de demora en este trabajo destructivo. Esta otra imagen es del interior del Panteón de Santa Paula, que estaba muy cerca de donde ahora se encuentra la parroquia de Santa María la Redonda, en las inmediaciones de Garibaldi. Este espacio desapareció como tal hacia 1871, cuando el Panteón General de la Ciudad de México pasa a ser el Panteón Civil de Dolores,
y se cierran los que había para ese entonces, que era el más grande e importante de ellos, el de Santa Paula, el del Campo Florido en la actual colonia de los Doctores, y se van a clausurar también el de San Fernando y el General de la Piedad, ¿no? Y es interesante porque la capilla que se aprecia del lado izquierdo, todavía subsistió el edificio hasta la década de los 60 y fue demolida cuando por este espacio atravesó la avenida Paseo de la Reforma. Y bueno, estas también de las que vimos en el antiguo salón, con la fuente de la libertad, en el Paseo de Bucareli. Y esta otra que es una imagen diferente a la que pudimos apreciar en la sala anterior, que se aprecia el convento de San Agustín, visto desde su torre campanario del lado poniente, hacia el suroriente, hacia el sureste, en donde se va a apreciar primeramente pues parte de lo que es la iglesia grande de San Agustín, el otro campanario del lado izquierdo y el claustro, que es este primer patio adjunto a la iglesia que todavía existe. Pero San Agustín abarcaba toda la manzana, o sea, estas accesorias que estaban en la parte posterior desaparecieron, así como la casa del noviciado que estaba del otro lado de la calle y a la cual se accedía por medio de un puente, el puente de San Agustín, que estaba en un tramo de la actual República de El Salvador. La iglesia que se ve acá al fondo, más pequeñita, es la de el Hospital de Jesús, la iglesia de la purísima y limpia concepción de Nuestra Señora y Jesús Nazareno, es la advocación. Pues muy bien. Pasamos ya de estos dos maestros que influyeron en la obra de Casimiro Castro a la obra de nuestro personaje. La edición de donde tomo estas imágenes para esta presentación es de la publicación de 1875 y que inicia precisamente con un plano de la Ciudad de México de ese tiempo, que también, pues por las características y lo que aparece en él, merecería prácticamente una charla completa. En este ya vemos, por ejemplo, una incipiente colonia de Santa María la Ribera, una incipiente colonia Guerrero, que se va a unir al antiguo barrio de Nuestra Señora de los Ángeles. Aquí aparecen precisamente lo que comentábamos hace un momento, el Panteón de Santa Paula. Aquí se alcanza a ver, que también es, yo considero muy importante y como nota lo digo, el que cuando se da una charla de este tipo y se hable de los espacios y dónde estaban, se pueda acceder a un mapa porque los ubica en el espacio real en donde estaban y no decir estaba atrás o junto a Santa María la Redonda cuando está en el lado norte, ¿no? Aquí los podemos ubicar espacialmente de una forma perfecta para entender más las litografías, ¿no? La disposición de templos, todavía para este tiempo son un referente en los planos, en la disposición de los templos, la disposición de la Alameda Central, que también siempre hemos sostenido esa idea de que cuando queremos estudiar un plano de la Ciudad de México, pues debemos empezar por ubicar a la Alameda Central y el Zócalo capitalino. Y ya de ahí sabemos cómo está orientado el mapa, porque no siempre, sobre todo antes del siglo XIX, no siempre tenían la orientación convencional con el norte en la parte superior, ¿no? Entonces eso lo considero muy importante. Pues muy bien, esta es la lámina con la que inicia el álbum
y de aquí ya nos vamos a lo que integra, ¿no?, el cuerpo de este México y sus alrededores, que esta imagen, esta primera imagen, es muy impactante. Es el acceso por lo que sería la actual calle de Madero, antiguamente calle de San Francisco, al convento de la misma advocación. Cuando entraba uno por el acceso que todavía existe, tenía al lado izquierdo la entrada a la capilla de Aránzazu, y del lado derecho estaba el templo o capilla dedicada a la Tercera Orden de San Francisco. Y al fondo, la iglesia grande, entrando por la capilla de Valvanera, como hasta la fecha. Pero todo lo demás que está alrededor se perdió. Hay una reconstrucción de la portería posterior, que es algo de lo que se recuperó, ¿no?, parcialmente de lo que fue el convento grande de nuestro Padre San Francisco de México. Y esta otra es similar, pero es para demostrar que hubo ediciones anteriores. La primera, la que estamos viendo, son ediciones de 1875 a color, y esta es de una edición anterior, de 1860, donde está solamente en tono sepia. Aquí vemos a unos personajes que están en el camino de Chapultepec a Tacubaya, y como referencia el artista nos pone aquí al fondo en la parte izquierda, al castillo de Chapultepec. Pero recuerden lo que hemos ya dicho en más de una ocasión aquí, que era importante para el artista dar referencias en sus estampas, tanto de la vestimenta como de las actividades, como de los caminos y los espacios, ¿no? Aquí precisamente para indicar que es el camino que va de Chapultepec a Tacubaya, pues va a poner la imagen del castillo al fondo, aunque tal vez no estuviera literalmente ahí. Bueno, aquí vemos le llaman, ¿no?, la casa del emperador Iturbide, aunque sabemos que para ese momento, ese pasaje histórico, solamente le fue prestada, fue concedida al emperador. Y es lo que actualmente es el Centro Cultural Banamex en la calle de Madero. Igualmente, ¿no?, aquí el artista es prolífico en detalles de personajes, sobre todo, desde los que están asomados en el balcón, como los que transitan por la calle. Una calle que, pues como sabemos, ahora, pues a no ser por esta situación tan peculiar de la pandemia, pero normalmente está muy concurrida, como se ve en esta imagen, en donde no pierde detalle, hasta el perro que va sorteando a los caballos aparece en esta imagen de Casimiro Castro. Esta otra que vemos ahora corresponde a la cascada de Tizapán. No solamente fotografió lo que hoy corresponde al centro histórico, sino que se fue a espacios que ahora ya absorbió la urbe, la mancha urbana, pero que en aquel entonces eran asentamientos o espacios de recreo que estaban afuera de lo que es la ciudad. Este es uno de ellos. La cascada de Tizapán estaba aproximadamente por donde ahora se encuentran las clínicas 4 y 8, en la zona de San Ángel, arriba de San Ángel, en Tizapán. Obviamente ya de este espacio no queda nada. Era una zona fabril, aprovechando la fuerza del agua. Este es el río Magdalena a su paso por este espacio. Todavía hay fotografías de la segunda mitad del siglo XIX que retratan este espacio, que pues bueno, ahora es solo un recuerdo, ¿no? Y en este entonces era un lugar donde la gente iba de recreo, como lo podemos ver aquí, ¿no? Te ibas de paseo, podías ir a la cascada de Tizapán. Una imagen que no puede faltar, pues es la de la Catedral Metropolitana. En esta vista de Casimiro Castro, donde podemos apreciar también, ¿no?, cómo están
los militares marchando en primer plano, ¿no? La gente alrededor de la plaza. Esto sería muy familiar con una escena reciente, ¿verdad? Pero pues bueno, tiene esto ya más de 150 años. Incluso aquí va una recua, parece de mulas, ¿no? que llevan ahí unos personajes. Y al fondo, enmarcados por la magnífica catedral metropolitana y el templo del Sagrario capitalino. Esta otra es un detalle de la calle de Tacuba, cerca del Colegio de Minería, y les voy a contar por qué la incluí. Porque esta imagen, que ya es del álbum que estamos viendo, de 1875, van a poder ustedes observar este detalle de la parte derecha. Bueno, magnífico el dibujo, ¿no? del Palacio de Minería, adjunto donde ahora está el edificio, el Palacio Postal. Estaba el Hospital de Terceros de la Orden Franciscana, y en la parte de enfrente, donde ahora estaría la Plaza Manuel Tolsá y el Caballito y el Museo Nacional de Historia, estaba el Hospital de San Andrés. Y aquí ya vemos una pequeña calle que corresponde al actual Xicoténcatl, pero curiosamente, y lo vamos a poder apreciar con esta otra imagen, vean, aquí está la calle de Xicoténcatl. Pero si vemos aquí, hay una barda en ese espacio. Es la misma, los personajes son los mismos, pero eliminaron esto. ¿Por qué? Porque esta imagen es de una edición anterior a 1860 y aparece todavía lo que era la barda atrial del templo de San Andrés, que prestaba servicio precisamente al hospital adjunto. Pero para la época de la segunda litografía, pues ya no aparece. ¿Y por qué? Porque fue uno de los edificios religiosos que destruyeron, ¿no? Tiene aparte ahí una leyenda de que como fue el espacio donde se hicieron las exequias del emperador Maximiliano, se estaba convirtiendo en un lugar donde se reunía la gente que estaba todavía añorante de ese imperio, y fue mal visto por el gobierno, particularmente del Distrito Federal, encabezado por Juan José Baz, y mandan a destruir el templo dedicado a San Andrés, y que abre la calle que actualmente se conoce como Xicoténcatl. Al fondo, en esta misma imagen, podemos ver uno de los accesos a la Alameda Central, porque antiguamente, sobre todo en la época del Imperio, le pusieron accesos porque no cualquier persona podía entrar, ¿no? Estaba destinada solo a cierta clase social. Por eso fue cuando al triunfo de la República por parte de Juárez, que se hace un convite, se hace una comida precisamente en la Alameda, donde se invita al pueblo, ¿no? Y creo que dan pollo con mole verde, dan arroz y frijoles, fue el menú, y agua de Jamaica, ¿no? Para que vean ustedes, ¿no? Siempre la carga simbólica de los espacios. Y lo que se ve aquí en primer plano es la parte posterior de la iglesia del Hospital de Betlemitas, que aún existe, ahora convertido en Museo del Ejército, ¿no? Donde está esta bardita. Posteriormente se adosó un edificio que fue donde funcionó por muchos años un periódico de los emblemáticos de la capital, el Diario del Hogar. Bueno, veíamos anteriormente en el salón una litografía del canal de la Viga a su paso por el pueblo de Iztacalco. En esta otra imagen vemos el canal de la Viga a la altura del embarcadero, el embarcadero de la Viga. Esto estaba aproximadamente por donde está ahora la preparatoria número 7.
tenemos aquí, en donde está este edificio de portales del lado izquierdo, es donde actualmente estaría la preparatoria número 7. Y enfrente, donde ahora llega la Cuchilla, que es precisamente la que tiene el nombre de Calzada de la Viga, donde iniciaba prácticamente el paseo. Por eso es que del lado derecho, vamos a acercarnos un poquito, podemos ver aquí a esta pues, romería de gente en un camino bastante amplio, donde precisamente desde que proyectan este paseo desde el tiempo del virrey Revillagigedo, que incluso por un tiempo le dio su nombre, había un espacio para coches, un espacio para gente a caballo y un espacio para gente a pie, perfectamente establecido. Y pues bueno, el embarcadero para poder, si era posible, irse desde aquí hasta Xochimilco, ¿no? Es decir, teníamos a Xochimilco aquí cerca del mercado de Sonora. Esta otra imagen corresponde al pueblo de Iztacalco en 1869. Aquí al fondo vemos la iglesia de San Matías, que en la toma desde el globo estaba a lo lejos. Aquí la vemos al fondo, la iglesia de San Matías, enfrente la plaza, ahora es Plaza Hidalgo, y enseguida el canal a su paso por el pueblo, ¿no? El puente de Santiago, y un poquito aquí en la extrema izquierda de lo que era la capilla de San Antonio, ¿no? Este espacio también cambió grandemente y ahora todavía existe como referente los edificios de portales que están tanto del lado izquierdo como del derecho, y al fondo la iglesia de San Matías Apóstol todavía existe, y esta placita, nada más que en donde pasa el canal en esta litografía, ahora pasa la Calzada de la Viga. En esta otra toma, que es una vista de la Ciudad de México desde el Castillo de Chapultepec, pues bueno, tenemos en primer plano precisamente el alcázar del Castillo de Chapultepec como estaba para ese entonces, y enseguida abajo está el pueblo de San Miguel Chapultepec, en una parte de lo que actualmente corresponde a la colonia Juárez. Aquí estaba la iglesia de San Miguel Chapultepec, y de este lado, viendo hacia el pueblo, estaba la fuente que actualmente todavía se encuentra ahí en el paradero del metro Chapultepec, pero con otra disposición. Porque muchas veces preguntaban dónde estaba originalmente esa fuente. Pues bueno, aquí nos despeja un poco la duda Casimiro Castro con la presencia de esta fuente, que esta misma imagen después fue retratada con cámara fotográfica, ¿no? Entonces esta es Avenida Chapultepec, con el acueducto de Chapultepec y la fuente de Chapultepec, el pueblo de San Miguel Chapultepec, el alcázar del castillo, y todos estos espacios dedicados al cultivo, incluso mallegueras que había por ahí, corresponden actualmente a la colonia Juárez. Y al fondo la Ciudad de México, ¿no? Siempre destacando las torres de catedral. Esta es una imagen del interior de la Catedral de México, que también nos permite apreciar elementos que ya no existen en este edificio, como son, por ejemplo, el ciprés de Lorenzo de la Hidalga, que fue retirado en los años 40 del siglo XX, porque pues desde que lo levantó tuvo muchas críticas. Decían que era desproporcionado, que no tenía armonía, que no se comparaba con el ciprés diseñado por Manuel Tolsá para la Catedral de Puebla, y que tampoco estaba a la altura del que se destruyó de Jerónimo de Balbás para poner en su lugar este. Entonces fue retirado para que se tuviera una vista completa del altar de los Reyes,
Y también otro elemento que desapareció y que aparece en esta litografía es la decoración de la cúpula de catedral, que desapareció también con el incendio desastroso que tuvo este inmueble en 1967. Fue de lo que se perdió. Entonces, esta litografía nos deja apreciar este espacio. Esta imagen es del interior del Teatro Iturbide, que este teatro estaba en donde actualmente está el Congreso del Distrito, bueno, de la Ciudad de México, más bien dicho. Todavía tenemos algunos esa maña de llamarle Distrito Federal, pero bueno, es el Congreso de la Ciudad de México. Ahí estaba el Teatro Iturbide y este era el interior. Este se reformó para convertirlo en Cámara de Diputados a partir de 1872. Sin embargo, como el anterior que estaba en Palacio Nacional, se quemó y después fue reconstruido con la cámara que llega a nuestros días, ¿no? Esto estuvo donde antiguamente era la Plaza del Factor. Este es el interior retratado por Casimiro Castro. Y bueno, una toma más de la Plaza Mayor de México, o Plaza de la Constitución, que también hay, ¿no? Bueno, es Plaza Mayor como todas estas plazas principales de las ciudades españolas, y hay que entender, ¿no?, que la Ciudad de México pues era una plaza perteneciente al Imperio Español. Pues bueno, era la Plaza Mayor de la Ciudad de México, que después toma el nombre de la Constitución de Cádiz de 1812, por eso es que se conoce ahora como Plaza de la Constitución, pero no es ninguna de las del México independiente, sino de la Constitución de Cádiz. Aquí vemos nuevamente este emplazamiento destinado al Zócalo para ser la base donde se iba a levantar esta primitiva columna de la independencia, este monumento a la independencia, proyecto de Lorenzo de la Hidalga, que no se llega a realizar, pero sí están aquí unas fuentes, ya las retrata Castro, y con esto nos damos cuenta también de la antigüedad de ellas, en la plaza, ¿no? Hay quienes dicen que estas fuentes también fueron diseño de Lorenzo de la Hidalga, y hoy se encuentran en el Jardín de las Artes Gráficas en la Colonia Doctores. Esta imagen ya la pudimos apreciar también en el recorrido en el salón, precisamente de la calle de Roldán y el embarcadero que estaba ahí, el bullicio, esta romería en torno al comercio que había en este espacio. Aquí lo podemos ver con detalle, la vendimia a todo lo que da, las gentes que venían de lugares tan lejanos como Tullehualco, Chalco o más allá, a la Merced para vender sus frutos, ¿no? Y la gente cómo se acerca para hacer sus compras, ¿no? Con los edificios antes descritos, incluyendo el del convento, con el fraile mercedario, ¿no?, en la parte superior. Aquí lo vemos, asomado, volteando a ver a Castro, que lo va a plasmar y lo va a dejar como en una fotografía para la eternidad. Y bueno, esto es una belleza, totalmente es una joya. Este retrato que hace Casimiro Castro de la Ciudad de México, vista desde un globo, que está aproximadamente en la parte norponiente de la ciudad y está viendo hacia el lado opuesto, al suroriente o sureste, y retrata todo lo que era la Ciudad de México para ese entonces, ¿no?, mediados del siglo XIX, con todas sus calzadas, sus parques, sus iglesias, que, como otras de las imágenes que hemos visto aquí, esta sola merecería prácticamente toda una conferencia, por el cúmulo de detalles que tiene. La Alameda, los templos, la plaza que después se llamó 2 de Abril, aquí era Juan Carbonero, la Plaza Madrid y Santa Clarita, que ya no existen,
el templo de Santa María la Redonda, el Panteón de Santa Paula, que ya pudimos ver en otras imágenes, y que pues quedan como testimonio, ¿no?, de estos espacios que ya no existen y del que pudimos ver ya aquí a través de varias imágenes, varias representaciones de él desde distintos ángulos, ¿no? Muy interesante, todas las calzadas que llegan a la Ciudad de México, ¿no? Esta otra imagen corresponde a la fuente de la Tlaspana en el rumbo de San Cosme. Esto vendría a ser donde está la calle de San Cosme, el acueducto de Santa Fe o de la Verónica, que justo después de pasar por la fuente de los músicos o fuente de la Tlaspana, inspirada en la fuente del órgano en Roma, daba una vuelta brusca a la derecha para continuar por lo que hoy es el circuito interior, pero lo hacía una calle antes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Pues porque aquí al fondo todavía está el Panteón Inglés. El Panteón Inglés y el Americano estaban aquí juntos. El acueducto daba vuelta a una calle antes, que sería Virginia Fábregas actualmente. Aquí es actualmente la frontera entre las colonias a la derecha Santa María la Ribera y a la izquierda la colonia San Rafael. E igualmente pues estas imágenes, ¿no? El caballero acompañado de una dama a caballo, ¿no? Los arrieros, al fondo un cortejo fúnebre, ¿vean ustedes? Precisamente que va hacia los panteones. Entonces, muchos detalles en todas estas imágenes, y es parte de lo que esta técnica permitía. Ahora tenemos otra de las fuentes emblemáticas de la Ciudad de México, la Fuente del Salto del Agua, en el cruce de Arcos de Belém y el actual eje central, que aquí era Tecpan de San Juan. Esta obra ya de la segunda mitad del siglo XVIII, obra de Ignacio Castera, ¿no? Y aquí están los arcos que le dieron nombre hasta la fecha a la calle, Arcos de Belém. Y un espacio que no podía faltar, la Villa de Guadalupe. Precisamente en una toma también en globo, donde se ve mucho detalle de la festividad, incluso señalan que puede ser un 12 de diciembre, donde hay incluso una procesión desde la Capilla de Indios hasta la Colegiata, ¿no? Aparece la iglesia del convento de Capuchinas, el templo del Cerrito y la capilla del Pocito. Esto es parte del trabajo de Castro, que también aquí podemos ver una más de Tacubaya, una toma opuesta a las otras que hemos visto, de este espacio del que sí no queda nada. Como les comentaba anteriormente, con Tacubaya pasó como con Tacuba, ¿no? Dos poblados que sufrieron el embate de la civilización, por decirlo de alguna forma elegante, y fueron prácticamente destruidas. Lo que quedan son cicatrices, que aquí vendría a ser esta calle que aparece del lado derecho, correspondiente a la avenida Jalisco, y en la que aparece del lado izquierdo de esta construcción, que era el Portal de Cartagena, que correspondería a la actual Parque Lira. Muy bien, esta imagen, que fue una de las más aplaudidas del álbum, es las cadenas en una noche de luna, ¿no? Este paseo de las cadenas famoso de la Catedral Metropolitana, que aquí lo retratan con bastante muestra de arte. Se ve a la gente que concurre a este paseo, e incluso, ¿no?, vemos como aquí hay algún rijoso al que tienen que detener, ¿no? Y el infaltable perro, pues también ahí aparece, ¿no? Vemos como la crema innata de la sociedad se congregaba a este espacio, que fue uno de los más celebrados, como la misma litografía, de la Ciudad de México. Sobre todo ya en la época porfiriana, ¿no?
una vez que había llegado la calma. Y esta es una imagen del Palacio Nacional que retrata, ¿no?, la entrada del ejército libertador, el que ganó el ejército liberal al triunfo de la Reforma, el 1 de enero de 1861. También podemos darnos cuenta del tiempo al que corresponde, porque en el Palacio Nacional se colocaron posteriormente, en la época de Lerdo, unas esculturas encima de las puertas laterales que aquí no aparecen. Entonces esta imagen es anterior y precisamente lo que retrata es esta llegada finalmente del ejército liberal, una vez que se consuma la guerra de Reforma, a la Ciudad de México. Y aquí una imagen que también se retrató varias veces, porque bueno, en esta edición de 1875, pues ya aparece el Paseo de la Reforma, pero en ediciones anteriores, sobre todo la primera, la de 1855, no aparece, no existía. Sabemos que el trazo es del tiempo del imperio de Maximiliano, y por eso es que ya aparece para esta época lo que va a ser el Paseo de la Reforma. Aquí vemos como personaje principal el caballito, la estatua ecuestre de Carlos IV y la plaza del Paseo Nuevo, ¿no?, con los tranvías de mulitas que ya hacían su aparición en la Ciudad de México. Los tranvías de mulitas van a entrar hacia 1858, es que empieza este tipo de transporte. Y al fondo se ve el acueducto de Chapultepec, la Fuente de la Libertad, el Paseo de Bucareli, en fin, también muchos detalles en esta imagen. Nuevamente una toma de la Plaza de Armas, Plaza Mayor o Plaza de la Constitución, nuestro popular Zócalo. Aquí viendo pues al noreste, ¿no?, donde va a apreciarse la catedral, el Palacio Nacional y estas cúpulas que siempre van a ser el referente, ¿no?, la cúpula de Santa Teresa la Nueva, la capilla del Señor de Santa Teresa, también obra de Lorenzo de la Hidalga, y la cúpula de la iglesia de Loreto, obra de Agustín Paz e Ignacio Castera. Esta es una imagen diferente a la que habíamos visto en el recorrido de la Plaza Guardiola. Aquí ya tiene el nombre de Plaza Morelos, ya aparece la escultura de Morelos en mármol. Esta imagen después pasó a lo que es actualmente la Plaza de la Santa Veracruz y de ahí se trasladó a la colonia de la Bolsa, que a partir de la llegada de esta escultura toma su nombre, la colonia Morelos, es decir, está en Tepito, en las calles de Caridad y Avenida del Trabajo. Ahí encontramos la escultura de Morelos, que estuvo originalmente en este espacio. Tenemos la Casa de los Azulejos, que es la antigua casa de los condes del Valle de Orizaba, la casa de los marqueses de Santa Fe de Guardiola, y lo que es la avenida Madero actualmente. En ese entonces era San Francisco. Ya aquí en primer plano, a diferencia de la primera que vimos de este sitio, ya no aparece la casa del capellán de la capilla del Tercer Orden, ya hay un edificio distinto, porque ya se fraccionó el convento de San Francisco. Salimos de la Ciudad de México y nos vamos al rumbo de San Ángel. Esta es la plaza de San Jacinto, ¿no?, donde también el elemento que va a destacar es al fondo el convento del Carmen, obra de Fray Andrés de San Miguel. Otra de las plazas importantes de la Ciudad de México, pues la Plaza de Santo Domingo, ¿no? Hay quienes
la califican como la más barroca de las plazas de la capital, y con justa razón, en donde tenemos el antiguo edificio de la aduana, de ahí que también tenga estos portones impresionantes de 2 niveles, precisamente porque entraban por ahí las carreteras, las carretas, cargadas a veces con niveles impresionantes, ¿no?, de cosas para pasar a la aduana. Ahora pertenece a la SEP. Al fondo, el Palacio de la Santa Inquisición, el Palacio del Santo Oficio, que después fue Escuela de Medicina y ahora alberga el Museo de la Facultad de Medicina. El Templo de Santo Domingo, y ya, como estamos hablando que es 1875, ya no está la barda, ya no está la Capilla del Rosario, ya se abrió la calle de nombre Leandro Valle, y entonces ya parece mutilado, ¿no? Y en la parte izquierda, pues el portal de Evangelistas, ¿no? Esta plaza, pues se puede decir, ha cambiado muy poco. Los edificios en su mayoría se conservan como aquí aparecen, y es de lo más destacado en cuanto a plazas de la Ciudad de México. Aquí, para este tiempo, había una fuente que la coronaba un águila devorando una serpiente, ¿no? Ahora sabemos que ahí hay una fuente con la corregidora de Querétaro. Este es el centro de San Agustín de las Cuevas, o el centro de Tlalpan, ¿no?, que también ha cambiado poco. Es una toma que, digamos, está desde el Palacio Municipal viendo hacia el norte, en donde del lado derecho aparece la parroquia de San Agustín de las Cuevas con su barda atrial, que todavía existen, el jardín, que también existe y que resulta pues emblemática, ¿no? Aquí las ventas de pulque, pues ya saben, estaban a la orden del día en un día de fiesta. Y este es otro de los lugares emblemáticos en el rumbo de San Agustín de las Cuevas, que es la Capilla del Calvario. La capilla aún existe, está por la zona de las Fuentes Brotantes, hay un parque incluso en sus alrededores, y donde está la gente aquí en un sarao o en una fiesta, pues prácticamente correspondería a lo que actualmente es la Avenida de los Insurgentes, ¿no? Esto sí ha cambiado bastante, y más si tomamos como referencia la capilla. Cuando anden por allá, acuérdense de esta litografía. Esta, que pues también es muy emblemática, la retrató igualmente en una pintura el italiano, ¿cómo se llamaba este personaje? El maestro de José María Velasco. Se me fue ahorita su nombre, pero lo recordamos y se los comento, amigos. Es el puente del Altillo con la capilla de San Antonio Panzacola, en lo que titularon para el álbum San Antonio Chimalistac, porque precisamente adelante de este espacio está el pueblo de Chimalistac. Todavía existe el puente del Altillo, todavía existe la capilla de San Antonio, y ahora por enfrente de ella pasa la Avenida Universidad, para darnos una referencia, y lo que pasa por encima del puente es la calle de Francisco Sosa. Este espacio se consideraba la entrada a San Ángel, por eso es que también fue muy retratado. Hay tanto grabados, litografías, pinturas. Ya me acordé, es Eugenio Landesio. Cuando quieran buscar, búsquenlo así como San Antonio Panzacola o Chimalistac, y ponen Eugenio Landesio y van a ver también qué maravilla de pintura hizo este paisajista pues, contemporáneo. Este es el Teatro Nacional. El Teatro Nacional estaba donde ahora pasa la calle de 5 de Mayo. Fue destruido precisamente para abrir paso a esta avenida con rumbo al oriente, y daba el frente, esto que vemos aquí, a la calle de Vergara, que ahora corresponde a Bolívar. Este edificio sí ya no existe. Otra de las obras de Lorenzo de la Hidalga, que tristemente desaparecieron. Tuvo mala suerte este arquitecto. Prácticamente la mayor parte de sus obras ya no existen, siendo que fue favorito de la sociedad del decimonónico de la Ciudad de México, principalmente a mediados de este.
Aquí vemos un retrato de tipos, de trajes mexicanos, que están vendiendo precisamente en el Zócalo, ¿no? ¿Cuál es la referencia? Pues tenemos el Palacio Nacional Almenado, el edificio correspondiente al Portal de las Flores, que es donde ahora estaría el edificio nuevo de lo que fue el Departamento del Distrito Federal, ahora Ayuntamiento de la Ciudad de México, y en la parte del fondo está el edificio que perteneció al Mercado del Parián, al Bazar del Mercado del Parián, que fue también una construcción de Lorenzo de la Hidalga, que también ya no existe para la fecha. Y precisamente, pues, las ventas. Esto fue lo que siempre ha caracterizado nuestra ciudad y fue algo que siempre estuvo ahí en el Zócalo. Aquí vemos las medidas, ¿no? Sus cajones de medidas para la venta, ¿no? Y nuevamente, no es un retrato de trajes en un fandango, ¿no? Una fiesta en un local donde está la música por un lado. Aquí vemos a un hombre tocando el arpa. Por el otro lado está una mujer haciendo tortillas y este personaje le ofrece nada menos que un tornillo de pulque, ¿no? Que es este vaso, así se le conocía a esta medida, tornillo, y es lo que le está ofreciendo, mientras están los demás personajes en la escena. Aquí vemos a alguien tocando una jarana de estas pequeñitas que hay, que están en el baile, ¿no? Es bastante interesante esta imagen y nostálgica, cómo no. Y pues bueno, creo que es todo lo que tenemos en cuanto a imágenes de este álbum imperdible, el México y sus alrededores, donde el litografista principal es Casimiro Castro y que es recomendable verlo en cualquier plataforma que tengan. Hay quienes son románticos del libro y lo quieren tener, venden ediciones facsimilares, no es un libro barato, pero sí se puede conseguir, y si no, también está en internet, en distintas plataformas donde lo pueden ustedes apreciar, pueden apreciar también las distintas ediciones con calma, y pues altamente recomendable, porque retrata precisamente ese México y en particular esa Ciudad de México de mediados del siglo XIX y en esta época tan convulsa, pero de una forma amable, ¿no? Precisamente siguiendo los lineamientos de la pintura costumbrista y del romanticismo tardío que ya estaba aquí en la Ciudad de México. De mi parte sería todo. Les agradezco, le agradezco al Salón de Cabildos esta invitación y nos vemos a la próxima.